El granero había sido siempre mi escondite, un santuario donde podía dejar atrás el ruido de la rutina diaria y, sobre todo, la soledad que me envolvía como un manto invisible. Aquel lugar, impregnado del aroma del heno y la madera vieja, se sentía como un abrazo silencioso en los momentos más difíciles. Aquella noche, mientras mi esposo estaba lejos en uno de sus interminables viajes de negocios, sentí un peso en el pecho que no lograba disipar. La casa estaba demasiado tranquila, casi opresiva, y mis pasos me llevaron al granero como tantas otras veces. Pero esta vez, algo era distinto. Apolo, nuestro majestuoso caballo castaño, estaba allí, inmóvil en su establo. Sus ojos oscuros y profundos parecían seguir cada uno de mis movimientos, ofreciendo una calma inexplicable. Su presencia era como un faro en medio de una tormenta, una constante que siempre había dado sentido a mi mundo. Me acerqué a él casi sin pensar, dejando que mis dedos rozaran su suave pelaje. Pero algo en el aire cambió. Era sutil, casi imperceptible, como una carga eléctrica que llenaba el espacio entre nosotros. Algo que no podía entender, algo que comenzó a transformar el vínculo que compartíamos y que, hasta ese momento, había creído completamente inocente. Mi matrimonio, aunque funcional, había caído en una rutina monótona que lentamente erosionaba nuestra cercanía. Días llenos de reuniones interminables para él y noches de un silencio sepulcral para mí habían creado un abismo invisible pero insalvable entre nosotros. Aunque intenté llenar ese vacío con actividades, visitas a amigos y hobbies, ninguna de esas distracciones lograba calmar esa sensación de desconexión que se colaba en cada rincón de nuestra casa. La chispa que había unido nuestras vidas se había convertido en una llama apenas perceptible, y el eco de lo que solía ser nuestra relación comenzó a doler más de lo que podía soportar. Fue entonces cuando el granero, un lugar que hasta entonces consideraba secundario en mi vida, se transformó en mi refugio constante. Aquellas paredes impregnadas del aroma a heno y madera vieja se convirtieron en mi escape emocional. Y fue Apolo, nuestro majestuoso caballo castaño, quien sin decir una sola palabra se volvió mi confidente silencioso. Había algo inexplicablemente reconfortante en su presencia. Sus ojos profundos, cargados de una calma que parecía atravesar el alma, tenían una manera peculiar de escucharme sin juicio, de entender los vacíos que ni yo misma podía verbalizar. En su compañía, encontré un tipo de conexión que creía perdida, y aunque al principio lo atribuía a la soledad, pronto me di cuenta de que había algo más en juego, algo que no podía ignorar. Desde niña, los caballos habían significado mucho más que simples animales para mí, eran mi escape, mi refugio en un mundo que a menudo me resultaba cruel y solitario. Mi infancia estuvo marcada por la pérdida, una ausencia que nunca supe llenar. Mi padre, un hombre apasionado por los caballos, fue quien me enseñó a verlos no solo como criaturas majestuosas, sino como seres que podían captar y reflejar lo que llevábamos dentro. Ellos entienden lo que no podemos decir, solía repetirme, y sus palabras quedaron grabadas en mi memoria como una verdad que no necesitaba explicación. Años después, al encontrarme frente a Apolo, sentí que esos recuerdos cobraban vida una vez más. Había algo en su mirada que parecía desenterrar emociones que había enterrado profundamente. Cada vez que estaba junto a él, sentía una mezcla de consuelo y tristeza, como si la conexión que compartíamos fuera un puente invisible hacia un pasado que nunca había dejado realmente atrás. Este caballo no era solo un animal más, era un testigo silencioso de mi fragilidad, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún llevaba dentro de mí. Cada encuentro con él no solo revivía esos momentos de mi niñez, sino que también me obligaba a enfrentarme a una parte de mí misma que había olvidado o evitado durante demasiado tiempo. El cuidador del granero, un hombre mayor llamado Jaime, comenzó a notar mis visitas cada vez más frecuentes. Sus ojos, cargados de una mezcla de curiosidad y experiencia, parecían analizar cada uno de mis movimientos, buscando respuestas a preguntas que yo misma no había considerado. Jaime era una presencia constante en el granero, su figura robusta y sus manos curtidas por los años de trabajo siempre transmitían una sabiduría que a veces resultaba desconcertante. Una tarde, mientras pasaba el cepillo con cuidado por el brillante pelaje de Apolo, Jaime se acercó en silencio, apoyándose en el marco de la puerta del establo. Sus palabras rompieron el murmullo de la tarde: los caballos son como espejos, reflejan lo que llevamos dentro. Su voz, grave y pausada, tenía un tono que parecía saber más de lo que decía.
Aunque intenté sonreír y tomarlo como un comentario sin importancia, sus palabras dejaron un eco persistente en mi mente. Esa frase se instaló en mí como una verdad incómoda. Me encontré preguntándome si Apolo realmente podía percibir algo que ni yo misma había identificado. Cada mirada suya, cada movimiento suave, parecía hablar un lenguaje silencioso que desnudaba emociones que había intentado enterrar. Esa tarde, mientras Jaime se alejaba con una mirada que parecía saber demasiado, sentí que una parte de mí se había abierto, dejando expuesto un anhelo que apenas comenzaba a comprender. Fue Jaime quien, más tarde, compartió conmigo una historia que había escuchado desde niño sobre el granero y los caballos de la región. Según sus palabras, existía una creencia popular de que aquellos caballos tenían un don especial, una habilidad casi mística para entender a sus dueños más allá de lo que las palabras podían expresar. Dicen que tienen un sexto sentido, que pueden sentir lo que hay en tu corazón antes de que tú misma lo sepas, explicó con un brillo de nostalgia en sus ojos. Era una narración que, a primera vista, parecía solo un cuento local, pero algo en su tono sugería que Jaime creía en cada palabra que decía. Aunque intenté reírme de su relato para restarle importancia, no pude evitar sentir que algo en mí se agitaba. Recordé todas las veces que había sentido una conexión inexplicable con Apolo, como si sus ojos oscuros pudieran leer cada uno de mis pensamientos y emociones. Me pregunté si esa supuesta magia no era simplemente una manera poética de describir algo más profundo y real. Cada encuentro con Apolo reforzaba esta sensación. No era solo una conexión emocional lo que nos unía. Había algo más, algo que no podía nombrar pero que seguía atrayéndome hacia él con una fuerza casi magnética. La tranquilidad del granero, ese espacio que había llegado a considerar un refugio sagrado, se vio amenazada de forma abrupta cuando mi esposo me informó sobre una posible venta de la propiedad. Los problemas financieros habían alcanzado un punto crítico, y esa tierra, junto con el granero, estaba en la lista de lo prescindible. La noticia me golpeó como una tormenta inesperada, llenando mi pecho de una angustia que apenas podía contener. La idea de perder a Apolo, mi confidente silencioso, y todo lo que representaba para mí era insoportable. Durante las noches siguientes, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de imaginar un futuro donde el granero estuviera vacío y Apolo se convirtiera en un recuerdo lejano. Cada vez que pensaba en la posibilidad de despedirme de ese lugar, sentía un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. No era solo la idea de perder a un caballo, era la amenaza de que ese espacio que me había devuelto la vida también desapareciera. Fue entonces cuando algo dentro de mí se reveló. Comprendí que mi vínculo con Apolo no era algo que pudiera ser explicado con facilidad, pero tampoco podía ignorarlo. Era un lazo que iba más allá de lo racional, una conexión que había echado raíces profundas en mi ser. Necesitaba luchar por ese espacio, por ese caballo, por todo lo que había encontrado en esa rutina aparentemente sencilla pero cargada de significado. Aunque significara enfrentar verdades incómodas, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras todo se desmoronaba. Una noche, mientras cepillaba la melena de Apolo, sentí una corriente de energía que pareció recorrer cada fibra de mi ser, encendiendo sensaciones que no lograba comprender. Su cercanía tenía un efecto electrizante, me hacía sentir viva de una manera que no podía explicar con palabras. Era como si, por un breve instante, el mundo se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos en aquel espacio cargado de una tensión innegable. Sin embargo, esa intensidad también trajo consigo una oleada de culpa que me golpeó de manera implacable. Me quedé inmóvil por un momento, con el cepillo aún en mi mano, intentando descifrar lo que aquello significaba. ¿Por qué sentía esta conexión tan profunda con Apolo? ¿Era simplemente el reflejo de mi soledad, o algo más complejo que no me atrevía a admitir? Intenté racionalizarlo, convencerme de que era solo una interpretación exagerada de mis emociones, pero cuanto más lo pensaba, más evidente se hacía que había algo más entre nosotros. Con cada encuentro, esa tensión invisible pero palpable creció. No era simplemente un sentimiento pasajero, era algo que se arraigaba en mi interior, desafiando la lógica y las líneas que creía haber trazado. Esa noche, mientras salía del granero, sentí que llevaba conmigo no solo la carga de la culpa, sino también el peso de una pregunta que no podría seguir ignorando. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para enfrentar lo que sentía? Cuando mi esposo regresó de su viaje, la tensión en el ambiente era palpable desde el momento en que cruzó la puerta. Su mirada,
que solía ser cálida y familiar, ahora estaba cargada de dudas y una inquietud que me perforó el alma. Traté de mantener la compostura, de aparentar que todo estaba bien, pero sentía que mis pensamientos me traicionaban, arrastrándome una y otra vez hacia el granero, hacia Apolo. Mis palabras parecían vacías, como si todo lo que decía fuera un eco hueco de una versión de mí que ya no existía. Durante la cena, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Sus intentos de iniciar una conversación se encontraban con respuestas cortas, forzadas. Mi mente no estaba allí, seguía atrapada en ese espacio donde había encontrado consuelo, un consuelo que ahora se sentía como una traición. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, su respiración tranquila contrastaba con el caos que rugía dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a Apolo, sentir su presencia, y el abismo entre mi esposo y yo se hacía más evidente, más insalvable. Comprendí entonces que ya no podía ocultar la brecha que se había formado entre nosotros. No era solo la distancia física lo que nos separaba durante sus viajes, sino algo más profundo, una desconexión emocional que había crecido en silencio y que ahora me envolvía completamente. No sabía cómo retroceder, cómo reconstruir lo que habíamos perdido, pero también supe que, por primera vez, no estaba segura de querer hacerlo. El día en que mi esposo llegó temprano al granero marcó el final de mi secreto. Me encontró junto a Apolo, en un momento de profunda conexión emocional. Aunque no hubo palabras, el dolor en sus ojos lo dijo todo. Había traicionado su confianza de una manera que no podía explicar, y el peso de esa verdad cayó sobre mí como una losa. Con el corazón destrozado y el matrimonio roto, me enfrenté a la realidad de mis decisiones. Apolo seguía siendo un símbolo de lo que había perdido y encontrado en mí misma, pero también representaba las líneas que había cruzado y que ya no podía deshacer. La historia terminó no con respuestas, sino con un eco de preguntas. ¿Qué ocurre cuando el deseo y la culpa se entrelazan? ¿Cómo se reconstruye lo que está roto más allá de reparación?